Bendiga más. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, porque nos tiene en su casa. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Que les bendiga, hermanos. Me alegro de verles. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra. Bendito sea Dios. Dios nos da un pensamiento. Bendito sea Dios. Porque tenemos necesidad. Sí, amén. Gracias al Señor Gloria a Dios. por su palabra. Gloria a Dios. En el libro de Mateo 11, del 28 al 30. Cuando lo tenga me contesta con un amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Nos está orando por esta palabra. Me está pidiendo el Señor que me diera algo para compartir con ustedes. Bendito sea Dios. Esperando en Dios que sea Él ministrando. Bendito sea Dios. Si hay algo que me apasiona a mí es hablar de Jesús. Bendito sea Dios. Porque sabemos que Él es el todo por el todo. En verdad, nuestro existir, lo que somos Gloria a Dios. y en donde estamos es por la misericordia de Dios. Así es. Y por eso es que somos un pueblo agradecido. Bendito sea Dios. Quiero compartir, Dios me da un pensamiento. Sabemos nosotros, por la palabra, que solo Jesús da descanso. Bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado descanso en Jesús? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios me da un pensamiento. Bendito sea Dios. ¿Cuál es tu carga? Gloria a Dios. En verdad, el Señor nos lleva a meditar. ¿Cuál es vuestra carga, iglesia del Señor? Es una pregunta que si nosotros tomamos el tiempo para meditar, en verdad es una pregunta abierta en donde Dios muchas veces nos confronta. Bendito sea Dios. Como dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Ese es el motivo por el cual somos gente agradecida con Dios, Así es. porque en realidad Dios nos hace partícipe de su gracia y de su misericordia en este tiempo. Y somos bienaventurados, Jesús lo dijo, porque en verdad este evangelio lo anunciaron los profetas. Bendito sea Dios. Mas a Dios le ha placido que nosotros seamos parte de este evangelio. Gloria al Señor. El evangelio del perdón, Sí, amén. el evangelio de salvación. Amén. Y es importante que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros día a día. Sí. Que aunque sabemos que los tiempos son cruciales, el tiempo de nuestra redención cada vez está más cerca y el enemigo se va a levantar. En verdad, a veces creemos nosotros que solo los discípulos, los apóstoles, iban a padecer persecución. Pero iglesia del Señor, conforme los tiempos van, la iglesia va también a padecer persecución. Bendito sea Dios. Pero confiad en mí, dice el Señor. Amén. En verdad, Dios nos da descanso. Nosotros sabemos, en verdad, cuando llegamos a Él, ¿dónde estábamos? En verdad, mucha gente estábamos hundidos en la desesperación, en la miseria, en el menosprecio. Mucha gente veníamos cargando situaciones, quizás menosprecio, en la misma familia. Bendito sea Dios.
Muchos veníamos cargando situaciones quizás en la vida que en verdad el mismo enemigo nos había separado de Dios, bendito sea Dios, Adoramos, Señor. pero se manifestó el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el que estaba atado hoy es libre, bendito sea Dios, por el poder de la palabra. Gloria a Dios. En verdad, por eso hay gozo en vuestros corazones. Amén. Porque el hecho de hoy poder alabar a Dios es porque Dios nos ha hecho libre para su alabanza, libre para que en verdad le alabemos y bendicamos su nombre, libre para que publiquemos sus favores, para que publiquemos sus beneficios, bendito sea Dios. Aleluya. A través de la palabra nos damos cuenta, en verdad, de la bondad de Dios. A través de la palabra nos damos cuenta de todo lo que es la obra que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y es una obra eterna, es una obra poderosa, bendito sea Dios, porque en verdad el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios nos ha hecho acreedores de muchas promesas, que muchas de ellas y la mayoría de ellas son eternas. O sea, mientras estamos en este mundo, Dios ha trazado propósitos con nosotros, pero hay cosas que son más gloriosas, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Dios nos está exhortando, nos viene exhortando a santificarnos para Él. Dios nos está exhortando a siempre estar obedientes a su palabra, a estar renovando nuestra manera de vivir continuamente. O sea, tenemos que ser fructíferos a través de la gracia de Dios. Gloria a Dios. En verdad, la palabra de Dios es algo diferente, no es una historia pagana, como hay muchos libros. Como sabemos, hay muchos filósofos que escriben libros bonitos, con frases bonitas, pero no pasan de ahí. Mas la palabra de Dios desciende, trasciende, pasa y traspasa nuestras mentes, nuestros corazones, y es ahí donde nosotros somos renovados, bendito sea Dios. Dios trae su consejo continuamente, porque en verdad sabe que todavía estamos en esta tierra. Sí, gloria a Dios. Día a día nosotros tenemos que estar buscando el rostro de nuestro Señor. Aleluya. Por eso es que nos dan el instructivo de qué manera acercarnos a Él. El que a Él se llega, Él no lo desprecia. Todos nosotros tenemos que estar siempre en la búsqueda, en ayuno, oración, a través de la palabra, bendito sea Dios. Porque en verdad, en la palabra está nuestra vida, iglesia. Amén. En la palabra hay muchas respuestas a muchas incógnitas de nosotros, bendito sea Dios. Y en la palabra también donde nosotros cobramos ánimo, porque sabemos que este camino que hemos emprendido es de batalla, de lucha, muchas veces de prueba, bendito sea Dios. Pero nosotros tenemos que ser en verdad fieles a la palabra. Y por eso digo yo que siempre cuando Dios nos exhorta, nos demanda, el reto es nuestro. Amén. Porque fiel, Dios es indiscutible, Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, su palabra dice, Él permanece fiel. Sí, amén. Entonces el reto es de nosotros, iglesia. Y debemos de vivir en ese esfuerzo, bendito sea Dios. Pero lo bueno es que mientras estamos caminando en esta tierra, Dios se está haciendo sentir. Gloria a Dios. Dios se está mostrando a nuestros ojos, bendito sea Dios. En verdad, no nos podemos nosotros, como les dijera, envanecer por lo que Dios está haciendo. Pero Dios en su misericordia ha permitido y permite que aún en su casa se escuchen esos milagros, que Dios está sanando cáncer, que Dios está sanando leucemia, Gloria sea el Señor. que Dios está sanando corazones. Esa es la palabra viva. Ese es el poder que hay en esta palabra, iglesia. Y por eso
nosotros tenemos que seguir anunciando, y no solo aquí en la iglesia, allá afuera, testificar, publicar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Porque en realidad, de repente, vamos a estar enfrente de una necesidad. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar llenos de Dios, del amor de Dios. Aleluya. Porque no nos podemos ser indiferentes ante la necesidad que hay afuera, bendito sea Dios. Señor. Por eso el Señor nos pregunta, ¿cuál es nuestra carga? Sí, amén. En verdad, en el mundo regular, sabemos que la gente está cansada y cargada, pero como el Evangelio no les ha sido revelado, ellos no han podido entender en verdad quién es el que habla, quién es el que levanta, quién es el que restaura. Pero nosotros que estamos en la iglesia, sabemos que no fue casualidad que llegamos a la iglesia, sino que se manifestó el amor de Dios hacia nosotros. Sí, amén. Y esa es la gratitud por la que nosotros hemos de publicar los favores y beneficios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque uno por uno sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Y es necesario recordar de dónde Dios nos ha sacado. Porque muchas veces el enemigo quiere traer olvido para querernos hacernos retractar, en verdad, o hacernos volver atrás, o quizás hasta sacarnos del camino, bendito sea Dios. Pero hay un Dios que es poderoso, Sí. que pelea nuestras batallas, y que en verdad Él ha dicho estar con su pueblo, Él ha dicho estar con nosotros, y esa es nuestra confianza, bendito sea Dios. Hay gente que vive discutiendo entre la palabra que es para el pueblo de Dios y para la palabra que es para la iglesia. Pero en verdad, la palabra de Dios, de tiempo en tiempo, de continuo en continuo, siempre es para todo aquel que la escucha, bendito sea Dios, para todo aquel que le da espacio, bendito sea Dios, independientemente de cuáles sean los tiempos, bendito sea Dios. Si Dios ha venido hablando en verdad, de su deidad, bendito sea Dios, Sí. de su soberanía. Entonces, esta palabra cobra vida Amén. siempre cuando nosotros le demos espacio, bendito sea Dios. En verdad, y lamentablemente, en la iglesia hay gente que se vuelve a cargar, bendito sea Dios. Sí. Pero no es negocio a nosotros ver de dónde cayó. No. A nosotros nos corresponde, en verdad, clamar Sí. misericordia. Sí. A nosotros nos corresponde hacer ver el pecado, hacer ver que el pecado es el que separa al hombre de Dios. Pero para eso también tenemos nosotros revisarnos de qué manera también. Porque en realidad cuando Dios va a venir a mostrar o a que hagamos ver el pecado, no va a ser para desechar a nadie, sino que va a ser para que esta alma, esta vida se vuelva a Él, bendito sea Dios. Ese es el propósito de la palabra. Así es, gloria a Dios. Jamás la palabra va a ser para desechar a nadie. El tiempo no ha cambiado, o el tiempo puede ir corriendo, pero Dios es el mismo. Sí. Dios el mismo que estuvo con su pueblo Israel. El mismo Jesús que anduvo caminando acá en la tierra, haciendo los prodigios de sanidad, haciendo esos prodigios de liberación. El mismo Amén. sigue obrando, bendito sea Sí, Dios. amén. Ese mismo el que nos está preguntando cuál es nuestra carga. Sí, gloria a Dios. En verdad, muchas veces el ser humano está cargado y no se da cuenta por el afán. Por eso es que Dios nos hace a nosotros conciencia de que a nosotros ya no nos conviene estar afanosos por lo que comeremos hoy, por lo que vestiremos. Ya no nos conviene estar muy afanosos aún por lo que queramos hacer, bendito sea Dios. Porque en realidad nosotros sabemos por la palabra que nosotros somos peregrinos de esta tierra. Sí, amén. Estamos de paso. Y por eso es que nosotros estamos interesados, o debemos estar interesados en las cosas de arriba, bendito sea Dios. Todo esto es la sabiduría de Dios. Porque para todo requiere sabiduría.
en verdad, porque sabemos que hay muchos retos, pero nuestra confianza es que Dios es nuestro proveedor. Y sabes, iglesia, Señor, que eso es lo que hoy en día, el argumento que el mismo enemigo está usando, aún con el mismo pueblo de Dios, que nos afanamos. O a veces nosotros adquirimos compromisos que decimos que son bendición, pero en verdad es de poner las cosas en la balanza, a ver si en verdad son bendición, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra nos es clara cuando nos dice de que la bendición de Dios no añade tristeza. O sea, no tenemos por qué andar emprobados, no tenemos por qué andar afanados, tenemos por qué estar dejando de dormir por la bendición, bendito sea Dios. Por eso nosotros tenemos que medir las cosas, lo que es bendición y lo que no es bendición, porque muchas veces hablando de la bendición comprometemos hasta el tiempo de Dios. Amén, así es. Y en verdad se los dice a alguien que brega y lucha a diario con eso, porque no estamos exentos. En verdad, eso es lo que me confrontaba el Señor cuando me ministraba esta palabra, porque es duro muchas veces saber que tenemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero Dios en esa lucha nos tiene de frente, en el camino. Porque en verdad no nos podemos retractar. Porque sabemos que Dios es sobre todas las cosas. En verdad, pero hay situaciones de las cuales Dios tiene cuidado. Me llamaba la atención, en verdad, cómo nuestro Jesús, ya estando nosotros en la gracia, bendito sea Dios, cuando el maestro anduvo caminando por Jerusalén, en verdad, donde quiera que el maestro iba, él veía la necesidad. Y tenemos por testimonio este libro, la Biblia. Gloria a Dios. Cómo Jesús caminando se manifestaba el poder de Dios para libertar al endemoniado. Cómo Jesús caminando se encontraba con el ciego y los ciegos recibían la vista. Sí, amén. Cómo Jesús caminando se encontró con esta mujer que padecía flujo de sangre, dio la palabra por 12 años y fue sanada. Gloria a Dios. Es que la presencia de Dios, iglesia del Señor, nosotros lo que tenemos que tener claro lo que es la presencia de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener claro lo que es la unción de Dios. La unción de Dios es la misma manifestación del poder de Dios por el amor que tiene a la humanidad, bendito sea Dios. Cuando nosotros en verdad nos despojamos de todo concepto y determinamos venir y confiar en Jesús, Él se glorifica, iglesia. Y es lo que el Señor nos está llamando a esta noche. ¿Cuál es tu carga? ¿Será un problema económico? ¿Será que tus hijos se han vuelto rebeldes? ¿Se te ha ido el sueño? ¿Se te ha ido el hambre? ¿Será que la situación de trabajo te ha estado agobiando? ¿O será que alguna enfermedad te está haciendo una guerra moral? ¿Cuál es tu carga? Te adoramos, Señor. En verdad el Señor me ministraba que de cada situación Jesús enjuaga vuestras lágrimas. Así es, gloria a Dios. No hay nada Sí. que acontezca en nuestra vida sin que el Señor no le sea revelado. Gloria a Bendito sea Dios. Dios. Amén. Y esto
es porque en verdad sabemos quién es Dios. Sí. Y en la medida que nosotros nos dispongamos a conocerle, le vamos a conocer. En verdad, nosotros entre nosotros mismos luchamos y bregamos entre, unos hacemos al Dios pequeñito, otros hacemos al Dios grande. Y otros todavía estamos en esa lucha, en meternos, en sumergirnos al agua, para caminar, para creerle a Dios. Pero en verdad, Dios nos pregunta esta noche, ¿cuál es tu carga? Sí, aleluya. En verdad, no todas las cargas son físicas. Muchas veces hay cargas espirituales, iglesia. Muchas veces las cargas son cargas de pecado. En verdad. Matrimonios en situaciones de disgusto, no se ponen de acuerdo. Muchas veces la carga es, en verdad, alguna rencilla, quizás a veces con nosotros mismos, como iglesia, sabiendo que somos hijos de Dios. Muchas veces ya nos cuesta aceptar la prosperidad del otro, bendito sea Dios. ¿Será esa vuestra carga? Esas son cargas espirituales en verdad que atrasan nuestro caminar. Gloria a Dios, hermano. O la carga tuya es falta de perdón. O alguien lastimó tu infancia y aún sigues cargando esa carga. Jesús está aquí. Alguien lastimó tu moral. Jesús es suficiente Dios. Tiene suficiente poder para hacerte libre. Bendito sea Dios. En lo secreto has llorado a Dios y Dios ha visto tus lágrimas. Jesús es testigo de esas noches que se tornaron amargas. Sí, hermano. Si creías que estabas sola, estabas solo, el Maestro es el mismo. La única diferencia es que no le podemos ver, pero Él se pasea Gloria a Dios. en su casa, en su pueblo. Pero te digo, iglesia, el reto es de nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de todo argumento. Muchas veces tenemos que despojarnos hasta de lo que nos da comodidad, bendito sea Dios. Porque muchas veces la bendición nos acomoda. Y la bendición es para que fluya, que no se estanque. Y la bendición es de una manera abierta, no me refiero solo a cosas materiales. En verdad, el pueblo de Israel bendito sea Dios. Te lo voy a leer mejor. Gloria al Señor. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esa frase, no andaremos, suena como altivez. Dios hablando y parece que no necesitan de Dios.
Pero porque el pueblo de Israel había optado por irse tras otros dioses paganos, bendito sea Dios, desviándose tras la idolatría y muchas concupiscencias, bendito sea Dios. Sabemos que el pueblo de Israel se tornó en un pueblo, siendo el pueblo de Dios, se tornaba en pueblo pagano cuando se volcaba a adorar a otros dioses, bendito sea Dios. Y lastimosamente muchas veces así pasa con la iglesia, bendito sea Dios, alrededor del mundo. En este tiempo hemos sido testigos del favor de Dios, de los beneficios de Dios. Pero muchas veces nos tornamos como indiferentes ante la obra de Dios. Aleluya. Muchas veces tenemos la solución y la respuesta de Dios a nuestro favor, pero bregamos en creer o no creer, bendito sea Dios. Por eso que el Señor nos llama, ¿cuál es tu carga? ¿Será que nos está menguando la fe? ¿O será que por la demanda de santidad que hay, no queremos ser confrontados que ni nos acercamos a Él? Como decía el Señor el sábado, si nosotros conociéramos la magnitud de la deidad de Dios en cada uno de sus atributos, en verdad, nos llegaría el agua a la garganta quizás. Pero la misericordia de Dios, siempre Dios la antepone, porque todo está establecido ya. Ya hay un tiempo. Pero lastimosamente ese tiempo se está acabando, iglesia. Nosotros tenemos que ir renovando día a día el voto con Jesús. Nosotros día a día tenemos que estar en verdad poniéndonos a cuentas con Dios. Porque en realidad, al tiempo que hemos llegado, cosas que las damos por largas, porque nunca iban a llegar, han llegado, iglesia. Y no me refiero solamente a esta pandemia, sino que a través de nuestros hijos nos damos cuenta de las enseñanzas en las escuelas, bendito sea Dios. En verdad, cosas abominables delante de Dios. Y lastimosamente no podemos frenar a nuestros hijos que no vayan a las escuelas, porque mientras militemos en esta tierra tienen que prepararse. Pero en verdad, el tiempo apremia, iglesia. Yo sé que nosotros, cada uno de nosotros hablamos con nuestros hijos y ellos comparten las enseñanzas que están teniendo. En verdad que muchas veces, como ellos se están instruyendo en la palabra de Dios, muchas veces les son confronta o confusión. Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar vigilantes, iglesia. Gloria a Dios. O sea, esto cada vez más está colapsando. Yo escuchaba que en Chipre asesinaron a un pastor. Chipre, pero Chipre está lejos y no es un país tan desarrollado como estas naciones, porque no quiso la unión de dos mujeres, bendito sea Dios. Wow. O sea, una tierra tan lejana, y la vemos así, tan lejana, que es de meditar. Esa podría ser una realidad el día de mañana aquí en este país. O sea, la guerra de la que yo te estoy hablando, iglesia, es de una manera tan directa y tan personal, pero es contra potestades de las huestes celestiales. O sea que nosotros tenemos que estar en verdad agresivos en la guerra que tenemos, porque cuando nos ponemos pasivos es donde el enemigo gana ventaja, terreno. Y muchas veces ahí donde padecemos con la familia a veces. Pero el Señor quiere que seamos sinceros con Él. ¿Cuál es nuestra carga?
El Señor nos está demandando la confianza en Él. Que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Que el que le busca, le encuentra. Que el que toca, Él le abre. Y yo sé que los días que estamos viviendo, y es algo bien alrededor del mundo, a mí me impactaba mucho lo que testificaba hermana Leonor. Es parte de la guerra que la iglesia tiene, porque lastimosamente en El Salvador es la misma realidad. Hay situaciones que están levantando en contra de la iglesia, y por eso que el Señor nos ha estado exhortando que la iglesia duerme. Porque hay situaciones que se están dando y como que hemos perdido el aliento espiritual, bendito sea Dios. Pero Dios nos está haciendo una pregunta. ¿Cuál es nuestra carga? Y es una pregunta que si nosotros la hacemos muy personal, tiene respuesta. El Señor me confrontaba, en verdad. Porque nosotros tenemos que estar siempre en la demanda del Espíritu Santo de Dios. Si tú ves alrededor del mundo, ya no se denuncia casi el pecado. Y si se habla pecado, no se especifica qué es pecado. Ya no se quiere disciplinar, porque no quieren confrontar. Y nosotros tenemos que estar vigilantes de una manera tan directa, porque como iglesia somos una casa que está abierta a todo el mundo. Y no vamos a poder poner limitantes, porque esta es casa de oración, puerta del cielo. O sea, aquí se clama a Dios, y por aquí también van a entrar las almas que han de ser salvas, bendito sea Dios. Pero por eso es que el Señor nos exhorta a la iglesia, que el que viene llegando se vuelva a nosotros, no nosotros a ellos, bendito sea Dios. Y en esto Dios ha sido enfático. Porque el hablar de la iglesia global se nos imagina que va a pasar alrededor y que aquí no va a llegar. No, esta es una lucha directa del enemigo. El enemigo no tiene ni niños preferidos, ni enemigos preferidos. El enemigo, dije la palabra, anda como león rugiente, aunque no es león, pero anda como león rugiente. O sea, esa es la actitud, una actitud agresiva, bendito sea Dios. Por eso que Pedro nos exhorta a estar vigilantes. Porque ahí fue donde se inició el ministerio de Jesús, bendito sea Dios, del cual hoy somos partícipes, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es bien importante, iglesia del Señor, que nos vayamos con esta pregunta: ¿cuál es mi carga delante de Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo y meditar en ella, hay respuestas, iglesia. Y muchas veces en la respuesta hasta nos queremos esconder, porque ese es lo tremendo, que ante la mirada de Dios y ante la presencia de Dios no nos podemos esconder. Gloria a Dios. Pero lo bueno es que mientras Cristo no venga, o mientras nosotros todavía nos mantengamos en este cuerpo humano, hay esperanza. Y eso es, en verdad,
lo que nos debe de motivar a estarnos renovando día a día. Aleluya. La fe, la confianza en Dios. Gloria a Dios. Seguir anunciando que Cristo salva, que Cristo perdona. Amén. Seguir publicando los favores que Dios ha hecho en nuestras vidas. No éramos merecedores. Gloria a Dios. Esa tiene que ser nuestra convicción delante de Dios. No éramos merecedores. Pero a veces quizás el ímpetu. Pero en verdad no éramos merecedores. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en esa convicción, nos damos cuenta de lo insignificante que nosotros somos. Sí, amén. Y podemos contemplar la grandeza de quien Él es. Y por muy indiferentes que andemos, pero si Dios nos muestra quién Él es para nuestro bien, iglesia. Sí, amén. En verdad, toda la palabra es inspirada por Dios. Gloria a Dios. Pero en verdad, no querramos enriquecernos de toda ella, sino que la poca palabra que va llegando se haga rema en vuestros corazones y cobre vida. Y vayamos entendiendo en verdad lo que Dios nos está hablando. Y que si nos habla, no nos hagamos los indiferentes. Porque si Dios nos habla y estamos atentos, van a haber cambios radicales. Aquellas cosas que como hombre, como humano no podemos, pero con el favor de Dios sí se puede. Sí, amén. En verdad, Dios quiere, iglesia del Señor, porque Él ya nos contempla con Él. Pero nosotros día a día peleamos la bendición. Aleluya. Gloria a Dios por la bendición de ayer. Gloria a Dios por la bendición de hoy. Pero nuestra perspectiva es que hay que pelear la bendición de mañana. Y así continuamente hasta que Cristo venga. Dios te bendiga, iglesia.